hermanos, estamos en una transmisión más de Movidos por Fe, segunda temporada. Le cedo el lugar a mi hermano Gabriel para que nos dirija con una oración y invitar al Espíritu Santo que dirija este estudio, hermanos. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo para pedirle a Dios dirección y que Él nos siga usando para su obra, hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú abres el entendimiento y sabiduría y das sabiduría a aquel que te lo pide, Señor Jesús. Te pido por mi hermana, por mí, por nuestros familiares, por todos aquellos también que van a estar oyendo, Señor, y que van a estar viendo esta transmisión. Toca su vida, su corazón y su mente, Señor. Pon palabras en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Que seas tú el que hable a nuestras vidas y a cada uno de los oyentes, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque sin ti nada somos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén. Ok, hermanos, pues ahí disculpen que hayamos estado otro poquito aislados, ¿verdad? Pero son acontecimientos que han pasado tanto en la vida de mi hermana como a su servidor. Pero cuando el Señor nos bendice, ¿verdad? Entonces, mi hermana pues ha sido bendecida, ¿verdad? Entonces, el Señor la ha sacado de esos problemas que ha estado pasando últimamente, sabiendo que el Señor es el que está ahí, ¿verdad? Entonces, sí, gloria a Dios, traemos esa seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Y que Él lo prometió, ¿verdad? Más que nada, y para mí mi Dios es un Dios de promesas y Él las está cumpliendo en mi vida, en la vida de mi hermano, en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, porque si hasta el día de hoy usted está aquí es por las promesas que Dios tiene para usted. Así es. En este caso, los temas que traemos a hoy uno de ellos es yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, el Señor no nos desampara, hermana, no nos deja jamás. Siempre cumple su promesa. Y Él dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Él es Él es el Hijo de Dios y Él es Dios sobre todo para que nosotros podamos acudir a Él. En el libro de Hechos 2:38 nos dice que tenemos que acudir a ese nombre, arrepentidos y bautícese cada uno en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados en ese nombre, creemos en ese nombre y en ese nombre tenemos que acudir. Entonces, amén. Porque no hay otro nombre bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, el Señor, cuando nos dice somos hijos de Dios, tenemos necesidades, problemas, dificultades, aflicciones en este mundo, pero confiad, dice el Señor. ¿Confiar en quién? No voy a confiar en ella, ni ella en mí, ni en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. En Dios. Por eso dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Sobre todo. Entonces, cuando tú pones tu fe y tu confianza en Él, es el Señor el que va a proveer en tu entrada en la aflicción y en tu salida en la victoria. Él te va a dar la entrada, Él va a ver que entraste en un problema y te va a dar la solución, la salida. Entonces, somos victoriosos de que cuando el Señor Jesús vino y Él venció a la muerte, Él nos dio una victoria y sobre esa victoria ahí estamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo soy hijo de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 20, del 1 al 8, cuando Jesús anduvo en este mundo, Él dice, sucedió un día que enseñando Jesús en el templo y anunciando, ¿qué? El Evangelio. Amén. Nosotros llevamos el Evangelio, tanto espiritual, carnal, o sea, en esta vida, en nuestra propia vida física, porque el Evangelio lo llevas tanto espiritual como física. Yo no me voy a comportar en la iglesia, me comporto de una persona, pero de fuera no me voy a comportar diferente. Así es. Me tengo que comportar tanto adentro como afuera. Como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios, exactamente. Yo no voy a ir al templo con un piercing o unos aretes acá atravesado y tatuado. Bueno, pues ya lo que lo hizo, pues gloria a Dios, el Señor lo alcanzó así, ¿no? Pero
si soy hijo de Dios, nacido en el Evangelio, o somos nacidos en el Evangelio, no tenemos que ver nada con este mundo. El mundo va a pasar y todo lo que está en este mundo va a pasar. Entonces por eso nos enseña que Jesús en el pueblo, entrando en el templo, anunciando el Evangelio, él anunciaba el Evangelio de su Padre. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, dice, a cuestionar a Jesús, porque te van a cuestionar también viendo en el mundo, te van a decir, ¿y tú quién eres? Y es que si somos hijos de Dios, dice, todas las cosas, si aceptamos, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Nueva criatura es esa, eso cambia, pues. Así es, haces un cambio muy Dios lo hace, de hecho. Así es, pasas de una persona a una nueva persona. Así es. Entonces, nosotros no queremos, por ejemplo, yo no voy a imitar las cosas del mundo. Más bien yo quiero que el mundo imite lo que yo hago. Amén. ¿Para qué? Porque lo que tú haces es para Dios y tú quieres que aquellas personas imiten lo que tú haces para que vengan a los pies de Cristo. Si yo vengo a los pies del Señor, yo quiero que aquel que esté al lado de mí, o vecino, o hermano, o persona que no tiene el Evangelio, que no tiene a Cristo en su corazón, vengan a los pies de Cristo. Amén. Yo no voy a imitar lo del mundo. Ellos tienen que venir a imitar lo que yo hago para el Señor. Amén. Entonces, y cuando vienen estos sacerdotes a cuestionar lo que Jesús hacía en el templo, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Estas cosas. ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? A nosotros como hijos de Dios, si soy hijo de Dios, Dios te da el poder de decir, ¿sabes qué? De llevar el Evangelio como Jesús llevó anunciando el Evangelio también. Entonces, ¿y quién te dio esa autoridad? Autoridad, pues Jesús. Tenemos el respaldo cuando decimos, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. ¿Y en qué nombre echamos fuera demonios? En el nombre de Jesucristo. Amén. Porque los demonios tiemblan. Amén. Y huyen de la presencia del Señor. Cuando tú tienes la presencia de Dios, el enemigo no se acerca, porque sabes que tiene la protección de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces yo tengo esa fe y esa certeza y esa promesa de que Dios me va a respaldar y me va a cuidar donde quiera que yo vaya, y me va a guiar por pasos de rectitud para no tener un tropiezo. Y si tengo tropiezo, el Señor me levanta. Amén. Me da su mano para que me levante y me dice, sigue, hijo mío. Eres mi hijo. Eres hijo de Dios. Eres mi hijo. Adelante. El Señor no dice que no nos va a desamparar nunca. Yo tengo esa promesa. Tú tienes esa promesa. Todos los hijos de Dios tenemos esa promesa. Y pues cuanto más mejor tener esa certeza y esa promesa de que hay alguien que me respalda. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Usted dijo, pues voy adelante y derribando muros y sujetándome a los mandamientos del Señor. Entonces, cuando el Señor te dice, ámame a mí primero sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Dios, hermano, todo se cumple. Es similar, y todo se encierra en la palabra amor. Amor, ándale. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, primero ámame a mí con todo y luego ama a tu prójimo. Amén, así es. Entonces, vemos cómo los sacerdotes cuestionaban a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús les respondió, dice, os haré yo una pregunta también a ustedes y responderme, decía, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y me imagino, ¿no? Los sacerdotes cuestionando, ¿qué decimos? Y dice el verso 5, ¿no? Entonces ellos discutían entre sí. Si decimos que es de los hombres, que es del cielo, ¿por qué pues no le creísteis a Juan? O sea, es lo que les iba a decir. Sí. Pues, o sea, anticipándose de lo que iba a salir de Jesús. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, dice, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, esto ellos lo tenían bien consciente porque sabían a quién que iban a crucificar y a quién estaban cuestionando. Porque cuando Jesús anduvo en esta tierra, él hacía señales y prodigios. Entonces, cuando los ancianos y los sacerdotes cuestionaban a Jesús,
Jesús dijo un día, dice, no tiene necesidad, doctor, el sano, sino el enfermo. Si ustedes son los sacerdotes, están cerca de Dios, ¿por qué voy con ustedes? Si tienen la palabra, tienen el conocimiento. Aquel que no tiene y está necesitado, está enfermo. Y es mi creación, son lo que yo hice a imagen y semejanza. ¿Por qué no voy a ir a ellos si están enfermos? Entonces, voy a ir hacia ellos. Por eso él dijo eso. ¿De qué necesidad tiene un sano, un médico, sino el enfermo? Entonces, viendo la necesidad Jesús, que el pueblo estaba necesitado y estaba esclavizado en el pecado, estaba en problemas, entonces por eso él iba y se sentaba con los escribas, con los pecadores, con todos aquellos que estaban mal y se estaban muriendo en pecado y se estaban yendo al infierno. Estaban enfermos espiritualmente hablando. Así es. Entonces dice que ellos respondieron y no sabían de dónde fuese. Entonces eso es lo que le dijeron a Jesús, que no sabía de dónde fuese lo que ellos le habían dicho, ¿verdad? Que Jesús, que con qué autoridad hacía todo eso. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, porque no era el momento y no era lo adecuado en ese momento decirlo, porque a Jesús lo cuestionaban y le decían, ¿tú eres el Hijo de Dios? Pilato lo cuestionó, le dijo, tú lo has dicho. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Pues, al contrario, le dijo, si la autoridad que a ti te dio mi Padre Celestial de cuestionarme, de tenerme aquí como rey, que tú eres el que me iba a crucificar, teniendo esa autoridad, mi Padre te la dio, dice. Así es. Si no viniera del Padre que me hicieras esto, entonces no tendrías esa autoridad. Entonces cuando Jesús habla de todo esto y es cuestionado por todos sus actos y todas sus señales y prodigios, que él era el Hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Tenemos que hacer como nos dijo en el nuestro pastor, tenemos que tener esa autoridad de decir, sanar enfermos, sacar demonios, levantar paralíticos, inclusive podemos hasta levantar muertos, porque Jesús mismo lo dijo, y mayores cosas podréis hacer vosotros. Amén. Si tuviéramos ¿qué? Fe. Así es. Fe. Entonces, creer en el Hijo de Dios. Pero aún así, a Jesús, en el libro de San Juan 19, 17, 18, dice que Él fue crucificado, que Él fue llevado a la crucifixión. Entonces, en Él, dice, cargó su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y ahí le crucificaron con con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces sabemos la historia. Cuando Jesús es crucificado, ¿qué dice el primer ladrón que estaba ahí? Si eres Hijo de Dios, mira, ¿por qué estás aquí en la cruz de Calvario? Sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Si eres Hijo de Dios, bueno, pues como dicen muchos, no, por fuera, ay, tú que eres esto y tú eres el otro, porque esto y para allá. Entonces, ese ladrón lo estaba cuestionando a Dios, aún en la cruz. Quería que el diablo no quería que dijera que yo soy Hijo de Dios, quería interrumpir esa muerte, ese sacrificio. No quería que muriera, no quería que pasara eso. Entonces, cuando el otro le dice, mira, dice, nosotros merecemos esto, porque somos pecadores, somos ladrones, hicimos mal ante la comunidad, hicimos mal, merecemos esto. ¿Y qué más le dice el ladrón? Señor, acuérdate, dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús se compadece de él y le dice, de cierto te digo que estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué? Porque aquel creyó en él, en el Hijo de Dios, estando en la aflicción. Y parece ser que el ser humano, que cuando está en aflicción es cuando se acuerda de Dios, y cuando no tienes problemas, jijiji, jajaja, vamos para allá, vamos para acá, y vamos a cha.
Y no es así. Dice que en lo bueno, cuando estés en las aflicciones y cuando estés sin aflicciones, hay que acordarse de Dios. Amén. En las buenas y en las malas. Como Job, que dijo, ¿qué de Dios más recibiremos lo bueno y lo malo no? Bendito sea el nombre de Dios. Él bendecía a Dios en las buenas y en las malas. No estemos como el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste del Egipto? Allá teníamos donde morir bien, dice. Teníamos carne, teníamos agua, teníamos esto y teníamos los otros, y teníamos legumbres, teníamos fruta, y nos has traído al desierto a morir, renegando de donde Dios los había sacado. Es mejor haber muerto en el desierto, digo allá en Egipto. Entonces a veces el ser humano se comporta como el pueblo de Egipto. Entonces nosotros no seamos injustos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tampoco nos estemos conformados con lo que Dios nos ha dado, porque el estar renovando nuestra mente hacia Dios para bendición, para bendecir, y que el Señor te siga bendiciendo en tu vida espiritual. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor te sigue bendiciendo. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 3, hermanos, 17 y 18, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, si usted cree que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y acepta el nombre de Jesucristo, el bautismo en el cual los apóstoles y Jesús nos enseñó, entonces te estás condenando a ti mismo. Entonces nosotros somos... Si no lo aceptas, ¿verdad? Se condena. Así es, si no aceptas a Cristo en tu corazón y no lo aceptas, ya eres condenado. Yo no lo digo, lo dice su palabra, lo dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan 3:17. Porque no envió y Dios, cuando Él estaba aquí, no envió a su Hijo para condenar al mundo, no. Él vino para que el mundo sea salvo por Él, y manifestó su poder y manifestó a lo que Jesús vino, a lo que el Padre le había enviado. Hizo sanidad, levantó paralíticos, liberó endemoniados, gente que estaba endemoniada, levantó muertos, y aun cuando murió, al tercer día resucitó, manifestándose en victoria. Entonces, el que en él cree no es condenado. No lo digo yo, lo dice la Escritura en San Juan 3:18. Entonces, la muerte, ¿qué tendremos por muerte, hermana Luna? ¿Qué le entendemos a la muerte? O sea, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Sí, o sea, hay en nuestra vida, como hijos de Dios, sabemos que los hijos de Dios, pues aquellos verdaderamente hijos de Dios que hacen la voluntad de su Padre, no veremos muerte. Así como Jesús resucitó, esa es la promesa para sus hijos. Amén. Vivir eternamente con nuestro Padre. Así que para los hijos de Dios no hay muerte, pero para aquellos que viven y no han recibido al Señor, ya están muertos. Así es. O sea, ellos siguen viviendo en muerte. Pero si nos vamos hablando, popularmente hablando, yo he escuchado a viejitos ancianos que, de hecho, mis abuelitos decían, aquí cuando uno se muere, ahí se acabó todo, ya no hay más. Uno se va, lo echan al hoyo y el puño de tierra y ya no hay más. Así como llegaste, así te fuiste. Pero en realidad empieza una vida... En realidad no es una muerte de que dijera ahí va a quedar todo, no, depende cómo haya vivido tu vida, si aceptaste a Dios o no. Es lo que va a pesar ante la presencia de Dios. Amén. Si tú lo recibiste, ahí lo dijo ahorita en el texto que leíste, si has recibido al Señor, no hay muerte para ti, y si no le has recibido, entonces déjame decirte que aún sigues muerto. Así es. Aún estás muerto. Entonces, o sea, y no puedes llamarle vida a todo lo que estás viviendo cuando no hay una vida real. Hemos visto mucha gente que tiene todo, que son ricos, que tienen poder, que tienen belleza, que tienen salud y pues se vienen tirando de un edificio tan alto porque no encuentran esa paz, esa tranquilidad. Amén.
cuánta gente ahorita en esta pandemia también, al principio mirábamos que mucha gente se mataba porque entraban en delirio, entraban ¿cómo se llama? Depresión. El enemigo se ha llevado muchas muertes, muchas personas. Él no se quiere ir solo. Él quiere que tú no entiendas que hay algo para ti. Así es. Que es más allá de la muerte, una vida eterna. Y esa solamente Dios se la da a aquel que es su hijo. Así es. Entonces, pero necesitas aceptarlo, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, nosotros tenemos una ley en la carne, ¿no? Una ley de la carne, de lo que es la genética. Físicamente hablando. Físicamente, donde nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Cuando ya llegas a esa etapa de envejecer para pasar a la verdadera vida, entonces, porque después de la muerte física hay otra vida, hermanos. Entonces, amado amigo, si Dios te da el privilegio de llegar a muchos años de vida, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque vistes tu vida, creciste, te reproduciste porque vistes a tus hijos, y en el transcurso para llegar a la vejez vistes a tus nietos y a tus bisnietos, y cuántos más no vinieron ni más nietos atrás, ¿no? Tercera y cuarta generación. Entonces, pero aún ahí están, ¿verdad? Que hay gente que ha muerto desde 100 para arriba porque Dios le ha placido, ha sido misericordioso con ellos, y qué bendición es esa, ¿eh? Pero hoy en la actualidad se está perdiendo muchas cosas de que la gente pierde el amor hacia los demás, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la muerte, hay otra vida y otra muerte después de la vida que vamos a vivir. Muramos, vamos a vivir para Cristo una eternidad, y vamos a vivir para estar en el infierno, sufriendo y muriendo y viviendo, pero ahí no vas a morir, ahí vas a estar sufriendo por una eternidad. Entonces ahí vemos que después de la muerte nosotros vamos a ir a una vida de gozo o de sufrimiento. Tú eliges, porque aquí te lo dice la palabra de Dios, porque dice, el que en él cree no es condenado. Amén. A eso lo quiero llevar, a que cuando tú crees, no, después de que tú mueras, no vas a ir a una condenación eterna de sufrimiento. Cuando tú crees en el Hijo de Dios, vas a ir al cielo con nuestro Padre. Vamos a ir a gozarnos para una vida espiritual. Mire, fíjese, vamos a irnos a 2 Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta palabra de Dios que te mostramos, mi hermana y yo, y la misma palabra de Dios lo dice, te da la inmortalidad. La vida eterna. La vida eterna. ¿La quieres aceptar? ¿Crees en ella? No eres condenado si crees en ella, pero si no crees en la Escritura, en la palabra de Dios, entonces ya eres condenado. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, pero cuando Jesús venga en la segunda venida de Cristo, cuando Él aparezca, van a pasar 3 acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Que dice, no habrá quien les predique el Evangelio. En el libro de Amós 8, del 11 y 12, dice, más bien yo diría, ¿verdad?, que cuando Cristo haya venido y haya levantado a su pueblo, eso es la segunda venida de Cristo. Dice que he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, de comer, no, sino, dice, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Me entiende? Entonces, el hambre de pan no es de lo físico, sino palabra de oír, de palabra de Dios, ni sed de agua, tengo sed, no, sino de oír la palabra de Dios. Y dice el 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, de que no habrá quien les predique la palabra de Dios. Entonces, andarán, imagínate, si ahorita somos el que le da el sabor
al caldo. La sal. Somos la sal de la tierra, somos mano. la luz. Entonces, imagínese, agarres un plato a un caldo y no le eches sal, ¿cómo va a estar desabrido? Ahorita mi esposa, que ya tengo esposa, gloria a Dios, ya tengo esposa. Mi esposa sí no le gusta mucho la sal en la comida. Y para mí, pues, de que nosotros éramos rebeldes, cuando estábamos chiquillos, pues nos gustaba mucho la sal, nos gusta mucho la sal. Y la verdad la sal a veces en exceso hace daño. Entonces, pero en lo espiritual el exceso para nosotros es gozo. Tener la presencia de Dios, estar lleno de la presencia del Señor y darle a la gente a demostrar que esa sal es Jesucristo y que es el gozo que traemos, que Dios nos ha dado, contagiar a la gente de ese gozo. Entonces es la sal que traemos nosotros, es el que le damos el sabor, ¿no? Entonces, pero ya en lo material, en lo que es para comer, a mí sí me gusta la sal. Me estoy acostumbrando ya casi no comer sin sal, ¿no? Porque me la dan sin sal la comida. Pero bueno, pues es bueno para mí. Por tu bien. Por mi bien. Aparte, pues, no soy el quinceañero que estaba antes. Ahorita, pues, gloria a Dios, me siento joven y fortalecido, pero pues en exceso las cosas ya nos hacen daño, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, el segundo es, no habrá más gracia. En el libro del Apocalipsis, nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 10, 11 y 12, y dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cuando nos habla de que la profecía de este libro nos enseña porque el que es injusto sea injusto. O sea, que tu vida cotidiana, si la quieres seguir viviendo como ahorita, síguela viviendo, porque tú eres el último el que decides. Dios no te va a forzar. Pues mira, hermanos, como le dijimos, ¿va? Que Dios no fuerza a nadie. De que uno pues tiene que estar bien cimentado, ¿verdad? En lo que es en la palabra de Dios, si somos hijos de Dios. Entonces, en el libro que estamos leyendo, el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto, el que sea inmundo sea inmundo todavía. Y habla varios acontecimientos, ¿verdad? Donde uno en estos tiempos todavía tiene que vivir la vida como está ahorita, pero si no haces un cambio en tu vida, vas a ir a un sufrimiento o un gozo espiritual de estar con el Señor Jesucristo o estar en el infierno, ¿verdad? Con Satanás, en el lago de fuego por una eternidad. Entonces, y dice todavía la palabra de Dios en el Apocalipsis 12, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice. Dios viene a recompensar a sus creaciones, a su hijo, a sus hijos. Dios me va a recompensar a mí por lo que yo haya hecho, a ti por lo que tú hayas hecho, y a todo aquel que nos oye y que nos ve, que son hijos de Dios, que hicimos su voluntad, como al principio, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios como lo dejó Jesús, bien plasmado cuando Él vino a esta tierra y presentó el evangelio de su Padre, el evangelio que era para plan de salvación y para la inmortalidad, y sacó de las tinieblas la luz y la inmortalidad. Entonces, Jesús a eso vino, Dios mandó a su Hijo para eso, no para condenar al mundo, no para condenarte a ti ni a mí, sino para que nosotros acurramos al plan de salvación que es Jesús. Y Él dejó algo plasmado en esta tierra. Entonces, tú y yo tenemos el derecho y la palabra de decir sí o no. Pero sabemos las consecuencias en decir sí y sabemos las consecuencias en decir no.
Dice que el que creyere, amén. Entonces, el que en él cree, como decíamos, ¿verdad? En el libro que estamos leyendo, ¿verdad? En el libro, perdón hermano, se me perdió un poquito, ¿verdad? Pero aquí en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. En San Juan 3:18 no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Porque no ha creído en el que en él fue enviado, que es Jesús. Entonces, ese es uno de los acontecimientos que pasará en este mundo, hermanos. ¿verdad? Entonces, dice, habrá desastres y plagas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Así es. Cuando no hay terremotos, Explotan inundaciones, volcanes, tsunamis, pandemias, y este mundo se está, ¿cómo se dice? Incrementando más los desastres y las plagas. ¿Por qué digo esto? Porque está estipulado en la Biblia. Pero en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 1, nos dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Entonces, el Señor, la misma palabra de Dios, nos alerta de que tenemos que estar velando para conservar la santidad que tenemos ahorita. Para que no estemos como las vírgenes, como aquellas 10 vírgenes, ¿no? Aquellas vírgenes imprudentes, y las vírgenes que eran prudentes porque llevaban aceite extra. Y las otras pues llevaban el aceite que tenían nomás en sus lamparitas. Y cuando viene el maestro, cuando viene el esposo, dicen que oyen cuando él viene y ya se les había acabado la luz, ¿no? Se les había acabado el aceite, y les pedían a las otras, ¿no? Pero no era así, ellas ya venían preparadas. Mientras que cuando las otras eran imprudentes, así hay que llevárnoslas, ¿no? Sabiendo que en el camino les iba a faltar, o sabiendo que en el proceso que viniera el esposo les iba a faltar. No seamos como esas vírgenes, ¿no? Como dicen muchos, no nos quedemos en nuestros laureles. Hay que velar, estar en vela y guardar nuestras ropas. Es cuidar tu santidad. Al decir guardar tu ropa es cuidar tu integridad ante Dios. ¿Cómo estás tú entre tú y Dios? Porque yo no voy a rendir cuentas de mi hermano, de mi hermana, de mi madre, de mi padre, de nuestro alrededor. No, yo voy a rendir cuenta de lo mío con Dios. Entonces es de cuidar, estar en vela y cuidar mis ropas, para que yo no sea avergonzado y no vean mi vergüenza. Entonces, yo tengo que estar cuidando mi santidad ante Dios. Amén, hermano. Entonces, este es el tema que traía para mis hermanos, para todo aquel oyente que el Señor nos ha dado. Amén. Así es. Y pues ahora le dejo el lugar a mi hermana Lorena, y ella va a exponer su tema, hermano. Dios los bendiga. Amén. Ok, hermano, entonces vamos a darle gracias a Dios por este tema, y por la amor, gracias a Dios por tantas bendiciones que hemos recibido, y darle gracias Amén. a Dios por cómo el Señor te ha bendecido a ti, Sí, cómo el Señor nos ha bendecido a todos. Y Dios bendiga a nuestro pastor, a su esposa, a su hija, a la familia pastoral. sí, Que pues gracias a lo que Dios nos ha bendecido, y nuestro pastor ha sido de inspiración a nuestra vida, a todos nuestros hermanos, a todos los que oímos, es de inspiración. Y Dios bendiga a nuestra madre, a mi hermano. Saludos. Dios los bendiga, saludos. Dios los bendiga a ellos que están allá en Sinaloa, y que gracias a Dios el Señor está haciendo la obra en ti, mi hermano. Dios Rosario, hermano de sangre, que el Señor no te ha
tenido así por algo. El Señor no te quiere tener así. El Señor quiere darte la victoria y que des testimonio de su poder. Amén. Amén. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y pues Dios bendiga a los intercesores también. Y Dios bendiga a toda la congregación de la quinceava y a todos los que nos oyen, hermanos. Visitas también, gente que no ha aceptado a Cristo todavía en su corazón. Hoy es el día, acepte a Cristo en su corazón y créanme que su vida va a ser muy diferente a la que vivía antes, pero va a ser para un gozo eterno, ¿no? Va a venir aflicciones, sí, pero vas a gozarte con el Señor. Amén. Y pues, no sé, hermana, ¿quién quiere darle gracias? Pues sí, igual yo estoy muy agradecida con mi Padre Celestial y para la honra y gloria de Dios, hermanos, aquí estamos, mi hermano y yo, bendecidos, alabando y glorificando a Dios, haciendo la labor, lo poco que podamos, hermanos, pero bendecidos, gloria a Dios. Y aquí podemos decir, ¿verdad? Como, ¿quién no se enferma? Dijo el apóstol, ¿verdad, Pablo? Pero eso no quita que nosotros dejemos de buscar al Señor. Hasta yo me enfermo, dijo el apóstol. Entonces, así es. Uno tiene que seguir, porque somos carne, hermano, uno tiene que seguir avanzando y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y en mi caso, pues sí le doy gracias a Dios, hermanos, porque nunca en mi vida, ¿verdad? O sea, en lo que corresponde a lo de la pandemia, el Señor me ha sostenido. Habíamos sido primero pues asintomáticos y nos dio eso, no nos dimos cuenta, hermano, porque lo único que sentimos, mi familia y yo, fue que se nos fue el olor la primera vez. Pero luego, hermanos, sentimos la presencia de Dios y nos sanó. No fuimos a dar un hospital, gracias a Dios, aquí estamos. El Señor nos ha cubierto. Pero así estuvimos, hermano, y lo que sí nos dio más durito fue lo del Omicron, pero estamos sanos, estamos vivos, estamos viviendo, y su palabra dice que todo lo que respire alaba al Señor. Y estamos respirando gracias a su misericordia, así que yo le voy a seguir alabando al Señor mientras Él me preste vida y salud y me dé aire, aliento de vida para respirar y hablar de su palabra. Y más que nada, hermanos, porque su palabra dice que todo lo que a sus hijos les sucede, todo bueno o malo, es es por un propósito, es para bien, es que Dios nos está perfeccionando. Uno no puede decir que por ser hijo de Dios no te van a pasar cosas malas, no. Pero es ahí donde Dios trabaja, es ahí donde Dios te perfecciona, es ahí donde Dios te demuestra que está contigo. Solamente tienes que creer en Dios, dejar tu vida en las manos de Dios. Donde se acaben tus fuerzas, ahí empiezan las de Dios. Sí. Y el Señor ahorita, Él está tocando la puerta de tu corazón, Amén. Siendo amable, diciéndote, ¿me dejas entrar? Está en ti, porque Dios no presiona, Dios no obliga, está en ti en decir, sí, Señor, te abro las puertas de mi corazón, ven, entra, toma posesión de mi vida. Amén, así es. Pero va a llegar el día en que si tú no le aceptaste, vas a ser tú el que vas a llegar. Puede ser, si tú no le aceptas, tú vas a estar tocando esa puerta y el Señor, pues, ya cerró las puertas. No se acuerde quién eres tú. No se acuerda de ti, Señor, es que yo iba de visita a la iglesia, escuchaba palabra, mensaje, pero no me acuerdo de ti. El Señor hoy está tocando tu corazón, está en ti si tú le quieres aceptar. Así es. Recíbele, es lo mejor que te pueda pasar en el mundo. Entonces, al cristiano o no cristiano son aflicciones, pero los que estamos en Cristo tenemos la victoria y el Señor nos la ha dado. Amén. Y eso nos ha comprobado el Señor. Amén. Hoy me declaro en victoria porque aquí estoy, sin vacunas, pero aquí estoy, porque a Dios le ha placido y el Señor tiene un propósito para mí, para mi vida, para mi familia, y gracias a Él estoy de pie, gracias a Él estoy viva, y a las oraciones de mis hermanos yo les agradezco de corazón, todos los que oraron por mí, les agradezco, hermanos, porque si no fuera por esas oraciones yo no estuviera aquí también. Sé que el Señor, en mi debilidad del cuerpo, el Señor me sostuvo gracias a esas oraciones. Yo las sentía palpables, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Por todo. Ok, hermanitos, vamos a despedirnos y estamos más nosotros en este estudio que se llama Movidos por Fe, segunda temporada. Amén, hermanos. Para mí es un gozo que estemos todos aquí.
Entonces Dios me los bendiga y estamos allí. Amén.